Continuamos estudiando la palabra del Señor, teniendo como base el libro de Susan Hunt, que lleva por título Maternidad Espiritual. Hoy nos corresponde el estudio del capítulo 3 de la parte 1. Que Dios les bendiga ricamente y que seamos bendecidas con la enseñanza de su palabra. El mandamiento. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2, 3 y 4. Hemos establecido dos principios fundamentales para las mujeres de fe. 1. Dios es el punto de referencia para toda nuestra vida. Y la gloria de Dios en todos los aspectos de la vida. Ahora estamos listas para explorar el mandato de Tito. En este capítulo 2 consideraremos el mandamiento que consiste en enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 1. Y el compromiso para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El versículo 5. La sana doctrina debe ser la base de la relación entre mujeres mayores y jóvenes, y honrar la verdad de Dios debe ser el objetivo de esas relaciones. Esta base y su propósito dan a este mandamiento un impulso único. Estudiemos la base del mandamiento. La instrucción de Pablo a Tito fue la de enseñar a las mujeres moralidad basada en la sana doctrina, lo cual implicaba que a las mujeres se les enseñara doctrina. Así que estas mujeres fueron capacitadas para enseñar los principios de la fe cristiana. La sana y correcta doctrina, que les dará la base para saber en qué entrenar a las mujeres jóvenes. La moral debe basarse en quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. De lo contrario, será simplemente subjetiva, superficial, sin profundidad. En cambio, si Dios es el punto de referencia, la moral será objetiva, un estándar absoluto o autoridad moral. Si comenzamos en alguna parte que no sea Dios, nuestra moralidad se degenera, se diluye y finalmente se va a adaptar a la moral según las costumbres del mundo. Veamos las virtudes, esos atributos especiales a las que Pablo nos alienta, requieren la dinámica de la gracia de Dios, trabajando en el corazón, y son motivadas por el ejemplo de Cristo, y se miden a través de la santa ley de Dios, y tienen como meta la gloria de Dios. Pablo esperaba, Pablo quería que las mujeres en la iglesia de Creta primero cambiaran su mente para que su conducta también cambiara. Es decir, él quería que pensaran cristianamente, de modo
que actuaran también cristianamente. Y la sana doctrina es esencial para pensar correctamente. Pablo se refiere a estas mujeres capaces de entender los conceptos doctrinales. Pablo deseaba que estuvieran impregnadas de valores morales que reflejaran la gloria de Dios. La sana doctrina impedirá que las mujeres mayores sean llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Un sistema de doctrina bien definido nos protege de las falsas doctrinas y nos ayuda a mantener el balance en la aplicación de la fe en la vida. La sana doctrina nos mantiene en el camino correcto, en un balance perfecto, en un equilibrio ideal, y evitará los extremos que muchas veces son tan negativos. Por un lado, un legalismo rígido. No esto, no se puede, no esto, no lo otro. Y por otro lado, un liberalismo desatado, que absorbe lo del mundo. La sana doctrina producirá la estabilidad espiritual, que es esencial para la maternidad espiritual. El objetivo del mandato. El objetivo que Pablo establece para las relaciones de las mujeres mayores y jóvenes nos recuerda que si nuestra práctica no es congruente con nuestra profesión, deshonramos lo que hemos profesado. Por lo tanto, honrar la palabra de Dios no solo se refiere a la palabra escrita en las Santas Escrituras, sino también, ¿verdad?, a la palabra viva que es Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Blasfemar entonces la palabra es difamar a Dios mismo. Dios le dijo a Ezequiel que dispersara el pueblo de Israel porque profanaron la tierra con su mala conducta. No debemos permitir que nuestro comportamiento o el hacer lo prohibido en la palabra o fallar en hacer lo que manda la palabra desacrediten el nombre de Dios del que somos portadores. El contexto del mandamiento. Después de establecer la iglesia en Creta, allá en la isla del Mediterráneo, Pablo se fue y dejó a Tito para organizar e instruir a los nuevos creyentes. Tito se enfrentó a la oposición del enemigo de la iglesia. Los intentos de Satanás infectaron la doctrina, infectaron el gobierno y la piedad de la iglesia. Pablo escribió esta carta para autorizar y guiar a este joven pastor Tito, instruyéndolo en lo que quería enseñar y cómo aplicarlo en distintos grupos en la congregación. Pablo es bastante directo en su descripción de la situación y la gente de Creta. Y dice la Escritura, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades e engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. En este contexto, Pablo manda a Tito a enseñar a las mujeres mayores
de modo que puedan instruir a las jóvenes a vivir de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es interesante que Pablo, de entre todas las maneras que pudo haber pedido a las mujeres combatir la decadencia de su cultura, les pidiera invertir su energía en enseñar a las mujeres jóvenes a vivir cristianamente en su sociedad. Esto aumenta entonces la urgencia del llamado de la mujer actual a invertir en las mujeres jóvenes y jóvenes en general. Características del mandato. Las virtudes específicas que Pablo le dice a Tito que debe enseñar a las mujeres mayores serán extremadamente relevantes para la situación de ese tiempo y también de vital importancia para la situación de nuestro tiempo. Es interesante que Pablo pudo haber pedido de otra manera otras cosas para combatir la decadencia. Sin embargo, les pidió que tuvieran su mirada para las mujeres jóvenes. Estas características, estas virtudes, estos atributos cristianos no surgieron de la mente de Pablo. Fueron divinamente inspiradas por nuestro Dios soberano y dirigidos no solo a las mujeres de Creta, sino para sus hijas a través de la historia. Son 4 las virtudes que Dios dijo que darían claridad y distinción a las vidas de las mujeres cristianas y que debemos ansiar poseerlas en toda su dimensión, querer tenerlas en nuestro mente y corazón. 1. Reverentes en su forma de vivir. Reverencia implica honrar, respetar, amar y obedecer. Una vida reverente es producto de una visión reverente a Dios. Una visión que exalta a Dios dará forma a una cosmovisión bíblica que impregna toda la vida de la mujer de fe. Un sistema de valores y creencias bíblicas es fundamental para un estilo de una vida reverente. No calumniadoras. Una mujer sin control de su lengua no puede tener una influencia positiva en una mujer joven. Un espíritu de contienda y crítica negativa constantemente es devastador para aquellos que están bajo su efecto. Una vida interna reverente hace posible que la mujer abra su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así lo declara Proverbios 31:26. No adictas a mucho vino. La adicción es esclavitud y es un camino de muerte. Debemos ser libres de comportamientos compulsivos para vivir una vida disciplinada para la gloria de Dios. El dominio propio es un don del Espíritu, contrario a la autocomplacencia. Que enseñen lo bueno. La palabra griega traducida como bueno significa hermoso, recomendable, excelente. Y lo único legítimo es la bondad que produce el Espíritu Santo. Enseñar lo que es bueno. Es imposible
si no tengo la bondad de Cristo, porque mi maldad se infiltrará en mi vida y en mi enseñanza. Esta bondad es una manifestación de la gracia de Dios que contrasta en gran manera con el estándar de bondad que el mundo conoce. Estas virtudes, junto con la sana doctrina, dan integridad al ministerio que tendrán las mujeres mayores con las mujeres jóvenes. Estas características son muy importantes. Cuando una mujer abraza estas virtudes y con el poder del Espíritu Santo las incorpora a su vida, tiene el carácter, la credibilidad para alentar y equipar a una mujer joven para vivir para la gloria de Dios. ¿Quiénes son las mujeres mayores? Las mujeres mayores se basan en la madurez espiritual. Aquellas que manifiestan las virtudes cristianas mencionadas en Tito 2:3 deberán ser consideradas como mujeres maduras en la congregación local. El carácter de Cristo califica a la mujer para ser madre espiritual y no tiene nada que ver con la edad biológica, pero sí tiene todo que ver con el conocimiento de la sana doctrina que produce una vida de fe. El mandato es claro. Las mujeres mayores deben alentar y equipar a las jóvenes a vivir para la gloria de Dios. La combinación esta de madurez espiritual y experiencias vividas califican a una mujer para alimentar espiritualmente a otra mujer más joven. Por lo tanto, no te menosprecies y no le robes al reino lo que tienes para ofrecer. Si tú eres una mujer que busca crecer en la fe y vivir en obediencia, entonces estás calificada para la maternidad espiritual. Y madurez espiritual no significa que debas haber avanzado una super santidad. Significa que estás creciendo en el conocimiento de la palabra y en tu deseo de aplicar la palabra en cualquier área de tu vida. Celebremos el mandamiento. Este mandamiento es motivo de celebración. Las mujeres cristianas son buenas para hacer lo que aquí se nos manda. Lo dicho por Tito, recomendado por Pablo. Nuestra feminidad nos da la capacidad de nutrir y ser nutridas. Nos relacionamos fácilmente porque fuimos creadas con fortalezas relacionales. Nuestra fe nos da las características de crianza semejante a las de Cristo. Este mandamiento también es razón de celebrar, porque la obediencia hace surgir lo mejor en nosotras. Hay maravillosos beneficios asociados con el mandamiento de Tito. Cuando invertimos en una mujer joven, nos enriquecemos personalmente. El sentido de comunidad en la iglesia local se vuelve más profundo
y la sociedad se verá bendecida y la palabra de Dios será honrada. Y esa es una razón para celebrar. Que el Señor nos bendiga en estos estudios. Ha sido un placer compartir la palabra del Señor y que sea de gran bendición para nuestra vida. De modo que podamos conducirnos para la gloria de Dios y que el Señor sea siempre nuestro punto de referencia.